Mi esposo y yo dedicamos 10 años de nuestras vidas a intentar tener un bebé, pero una sola llamada de su madre convirtió nuestro sueño en cenizas. Todavía recuerdo el olor. El olor a café recién hecho y a pintura fresca en nuestro dormitorio, que acabábamos de terminar de reformar. Mateo estaba pegando las últimas estrellas en el techo de la habitación del bebé. No era solo una habitación, era nuestro plan de vida de una década, comprimido en 4 paredes. Ambos estábamos al borde de los 40 y, después de 8 años de intentos fallidos, procedimientos invasivos y facturas de clínicas de FIV, finalmente obtuvimos la recompensa por todo aquel infierno, un test positivo. La fecundación in vitro había funcionado. Esperábamos nuestra primera ecografía en 2 semanas y vivíamos en una burbuja de felicidad absoluta y frágil. Compramos el primer body diminuto y lo guardaba escondido en un cajón, a veces solo para sacarlo y llorar de alegría. Eran nuestros últimos ahorros invertidos en esta esperanza, en este futuro, y ahora era real. Todo se derrumbó cuando llamó su madre, doña Carmen. Yo estaba en el salón, hojeando catálogos de muebles de bebé, cuando escuché cómo la voz de Mateo cambiaba. Él siempre habla con su madre con calma, incluso cuando ella intenta manipularlo, pero esta vez fue diferente. Solo capté fragmentos, pero sonaron como disparos. Sí, mamá, lo entiendo. No, ella no lo sabe. ¿Mal? ¿Qué tan mal? Cuando entró en la habitación, su rostro estaba de un gris ceniciento. No solo molesto, sino de ese color que se te queda cuando acabas de recibir una noticia que dividirá para siempre tu vida en antes y después. Se sentó pesadamente en el sofá, como si de repente hubiera ganado 50 kilos. Es Diego, dijo con la voz seca y sin vida. Diego es su hermano menor. Tiene 32 años y siempre ha sido un problema. No es un mal tipo, solo, irresponsable. Vivía de subsidios, cambiaba de trabajo cada pocos meses y se metía constantemente en pequeños líos. Lo veíamos una vez cada 6 meses en Navidad, y eso era suficiente. Siempre fue una fuente de preocupación para doña Carmen, pero no para nosotros. Vivíamos nuestras propias vidas en Sevilla. ¿Qué le pasa a Mateo? ¿Ha roto algo o le debe dinero a alguien otra vez?, pregunté, tratando de no sonar demasiado áspera, pero estaba irritada. Cualquier interferencia de su familia en nuestras vidas en este momento me parecía cruel. Me miró directamente a los ojos, y vi algo allí que me hizo estremecerme. No ira, no tristeza, sino una especie de miedo primario. Está en el hospital, Elena. Él está gravemente enfermo. Algo con sus riñones están fallando. Necesita atención inmediata, constante y un tratamiento muy caro. Especializado. Mamá dice que no tienen dinero. Nada. Y su seguro solo cubre lo mínimo. Ella preguntó si podríamos. No pudo terminar. Simplemente me miró y yo le devolví la mirada. A la tenue luz de la ventana, pude ver el reflejo de las estrellas que acababa de pegar en el techo en sus ojos. Estrellas para nuestro bebé. Y entonces me di cuenta. Mateo, mi voz tembló. ¿Qué significa tratamiento muy caro? ¿Cuánto cuesta? Tragó saliva. Mamá dijo que para traerlo a casa y contratar a 2 enfermeros cualificados que le dieran atención las 24 horas, y comprar el equipo necesario para el primer tiempo, costará unos 180.000 euros inmediatamente. Y luego los gastos mensuales serán astronómicos. Nosotros tendríamos que renunciar a nuestros ahorros, Elena. Todos. Los que nos quedan después de la FIV. Sentí que mi cuerpo se enfriaba, comenzando por mis extremidades y avanzando hacia mi corazón. No ahorros, sino nuestra red de seguridad. No solo dinero, sino nuestro último dinero, que habíamos guardado durante años, que era nuestra única oportunidad para un segundo hijo, si el primer embrión no prendía, o si queríamos un hermanito o hermanita. Este era el dinero que habíamos arrebatado al destino. Y ahora la familia de Diego, a la que nunca le importó nuestro bienestar, de repente venía a por él. Me levanté. Caminé hacia el cajón, saqué el pequeño body y lo agarré con fuerza en mi mano. Él no puede vivir aquí, Mateo. No tenemos el espacio y yo, estoy embarazada. No puedo estar cuidando a una persona gravemente enferma y estar embarazada. Es imposible. ¿Y ese dinero, entiendes lo que significa?
¿Entiendes lo que me estás pidiendo que entregue? Bajó la cabeza y susurró, es mi hermano, Elena. Se está muriendo. ¿Mi propio hermano? Por supuesto, no dudaría. ¿Pero Diego? ¿El tipo que siempre nos evitó, que ni siquiera nos enviaba una tarjeta de Navidad? ¿Renunciar a nuestro bebé a nuestra segunda oportunidad, por una persona que arruinó su propia vida? Esto no era solo una pérdida de dinero, era un chantaje moral y nuestro futuro estaba en juego. Sé que es tu hermano, dije sintiendo que las lágrimas me picaban los ojos, pero ese dinero es nuestro embrión de respaldo en el criobanco, Mateo. Es nuestro último cartucho. ¿Quieres que elijamos su vida, a costa de quizás la única oportunidad que nos queda de ser padres? Su silencio fue la respuesta. Mi esposo, el hombre más amable y decente que conocía, ahora estaba frente a mí, y sus ojos gritaban, sí, lo elijo a él. Volví a colocar el body sobre la cómoda, tratando de que mi voz no temblara. Entonces tenemos un problema, Mateo. Un problema muy grande que tenemos que resolver este jueves mientras Diego está en el hospital. Porque si lo eliges a él, no estoy segura de poder quedarme. El aire en nuestra casa se congeló al instante, más pesado que cualquier helada invernal. Mateo no me respondió, lo cual, de alguna manera, fue peor que cualquier pelea. Simplemente se quedó allí con los hombros caídos, pareciendo un niño pequeño al que han pillado robando. Era domingo y eso significaba que teníamos exactamente 3 semanas, un mes menos una, antes de que Diego fuera dado de alta de la fase de estabilización inicial en el hospital. 3 semanas para decidir si nuestro sueño de una familia de casi una década valía menos que la vida de su hermano. Pasé los siguientes 4 días evitándolo. Dormíamos en la misma cama, pero había un abismo entre nosotros. Hablábamos solo con frases cortas y necesarias, ¿pagaste la factura del gas? Necesito aceite. El silencio gritaba más fuerte que cualquier acusación. No podía dejar de pensar en lo que dijo, es mi hermano, Elena. Se está muriendo. Yo sabía que esa era la verdad para Mateo. Estaba programado para ser el buen hijo, el buen hermano, el fiable que siempre pagaba la deuda emocional y financiera de su familia disfuncional. Eso es una de las cosas que amaba de él, irónicamente, su profundo e inquebrantable sentido del deber. Pero el deber se detiene cuando exige sacrificar todo tu futuro. El viernes tuve mi primera cita prenatal. Fui sola. Le dije a Mateo que iba al supermercado. No podía soportar la idea de que se sentara a mi lado, mirando el monitor, mientras estábamos en este limbo. Ver ese diminuto latido parpadeante en la pantalla se suponía que era el momento en que realmente nos uniríamos por este embarazo, el momento en que se haría real para ambos. En cambio lo vi y la ola de amor y protección que me invadió fue inmensa, pero fue seguida inmediatamente por una escalofriante comprensión, esta vida es mía, este futuro es mío, y no permitiré que nadie me lo quite. Ni siquiera Mateo, y ciertamente no Diego. La doctora García, era todo sonrisas. Me dijo que todo parecía perfecto. Cuando preguntó por mi esposo, solo balbuceé algo sobre que estaba atascado en el trabajo en Málaga. Miré la imagen que imprimió, una borrosa instantánea en blanco y negro de nuestra esperanza, y la guardé en lo profundo de mi cartera. Se sentía demasiado preciosa, demasiado vulnerable, para llevarla a la atmósfera tóxica de nuestro hogar. Cuando regresé, Mateo estaba al teléfono en la cocina. Me detuve en seco en el pasillo. No estaba hablando con su madre esta vez. Estaba hablando con Dr. Robles, el médico de Diego. Estaba tomando notas, garabateando furiosamente en el reverso de un viejo recibo de una tienda de Zara. Entonces, ¿el horario de diálisis es 2 veces por semana? ¿Y el pronóstico inicial, es terminal sin un trasplante correcto? ¿Y cuáles son las posibilidades de que sea aprobado para un trasplante dada su historia? Me apoyé en la pared, escuchando. Mateo estaba haciendo sus deberes. No estaba simplemente aceptando ciegamente a su madre manipuladora, estaba investigando. Y las respuestas que estaba obteniendo eran brutales. Escuché al Dr. Robles mencionar el coste nuevamente, confirmando los 180,000 euros iniciales para la atención especializada a domicilio, y los subsiguientes gastos mensuales indefinidos y de alto coste. El médico también mencionó los factores de estilo de vida de Diego,
que era una forma educada de decir que sus hábitos pasados lo convertían en un candidato terrible para un trasplante de riñón, incluso si se encontraba un donante. Esencialmente estaríamos vaciando todos los ahorros de nuestra vida en una situación con una probabilidad estadísticamente muy baja de éxito a largo plazo. No estábamos comprando una cura, estábamos comprando quizás 8 meses, tal vez un año, de una comodidad ligeramente mejor. Mateo colgó el teléfono y me vio parada allí. No se inmutó. Simplemente parecía agotado. ¿Sabes cuál es la parte difícil, Elena?, dijo, doblando el recibo con las notas del médico. No es el dinero. El dinero duele, sí, me mata que perderíamos nuestra oportunidad de tener otro hijo. Pero no puedo quitarme la sensación de que si no hago esto, si lo dejo morir cuando tengo los medios para evitarlo, no podré vivir conmigo mismo. Nunca podré mirarte a ti ni a nuestro hijo a los ojos sin ver a mi hermano muerto en la esquina de la habitación. Me acerqué, mi ira finalmente se disolvió en una fría y dura resolución. ¿Y qué pasa conmigo, Mateo? ¿Crees que podrás mirarme a los ojos cuando tenga 43 años y estemos tratando de ahorrar otros 100.000 euros para un intento desesperado de FIV? Cuando esté de luto por el niño que podríamos haber tenido, el hermano que podríamos haberle dado al que estoy llevando? Estás eligiendo una culpa que podría sentir por encima de una garantía de ruina para nuestra familia. Se pasó una mano por el rostro. No te estoy pidiendo que lo cuides, Elena. Te estoy pidiendo que me dejes usar nuestro dinero para pagar la atención. Yo me encargaré de todo. Dejaré mi trabajo y encontraré algo remoto, contrataré a los enfermeros, gestionaré el horario. No tendrás que verlo. Esa fue la línea que cruzó todo. ¿Dejar tu trabajo? Mateo, tú eres el principal sostén económico. ¿Quieres quitarnos nuestros ahorros y comprometer nuestros ingresos fijos, todo mientras estoy embarazada? Mi voz era baja, mortal. ¿Y qué pasará cuando el dinero se acabe en 8 meses? ¿Quién paga la hipoteca? ¿Quién paga por el bebé que ya viene en camino? Miró al suelo. Lo resolveremos. No, Mateo, dije apretando mi agarre en mi bolso que contenía la imagen de la ecografía. No lo haremos. Te lo digo ahora, mientras todavía tenemos tiempo de tomar una decisión real. Tú eliges a Diego, eliges el dinero y eliges la deuda de culpa que tu madre te impuso. Pero no nos eliges a nosotros. Si ese dinero sale de nuestra cuenta este mes, entonces cuando Diego vuelva a casa, yo no estaré aquí. Tomaré lo necesario para el bebé y para mí, y me iré. No puedes tener ambas cosas. La amenaza estaba ahí, afilada e innegable. Flotaba entre nosotros, reemplazando el olor a pintura nueva con el olor rancio de las elecciones imposibles. Levantó la vista, su rostro registrando todo el peso de mi ultimátum. Sabía que no estaba farfullando. Pero lo que él no sabía era que mientras yo luchaba por mi bebé y mi futuro, ya había comenzado mis propias investigaciones sobre la situación de Diego, y lo que descubriría la próxima semana cambiaría la dinámica por completo, descorriendo un oscuro telón sobre un secreto que su familia había guardado durante años. El ultimátum que le di a Mateo no lo doblegó, lo impulsó a una furia defensiva que nunca antes había visto. No estaba gritando, su enfado era un cincel frío y preciso. Trató la casa como una zona de guerra, moviéndose a mi alrededor con una distancia calculada. Mi amenaza, que si gastaba los 180.000 euros, yo me iría, había puesto un límite de tiempo a su culpa. Tenía que salvar a su hermano y salvar su matrimonio en las mismas 3 semanas, y esa tensión imposible se manifestaba como hostilidad silenciosa. Pasó una semana, marcando el punto medio de la estancia hospitalaria de Diego. El shock inicial se había disipado, y ahora estábamos inmersos en la agotadora realidad del pánico financiero y el conflicto moral. Pasé mis días contactando a asesores financieros y abogados en Murcia, tratando de encontrar algún resquicio legal, alguna opción de seguro, cualquier cosa que no fuera nuestro último recurso para tener un segundo hijo. No encontré nada. El caso de Diego era claro, daño crónico autoinfligido durante años, que resultó en una crisis que requería atención especializada y no cubierta. Mateo, mientras tanto, estaba librando su propia batalla, pero la suya era contra mí y contra el reloj. Empezó a dormir en la habitación de invitados, alegando que necesitaba estar descansado para el trabajo, a pesar de que apenas dormía, a juzgar por las ojeras oscuras bajo sus ojos.
Una tarde volví a casa del trabajo y encontré un fajo de papeles esparcidos sobre la mesa de la cocina. Eran impresiones detalladas de planes de pago, solicitudes de préstamo y formularios de asistencia gubernamental, todos resaltados y anotados con la letra frenética de Mateo. Tomé uno. Era una solicitud para refinanciar nuestra hipoteca. Estaba tratando de sacar capital de la casa, nuestra casa, la que compramos juntos en el barrio de Triana, para cubrir los costes médicos sin tocar la cuenta de ahorros. ¿Hablas en serio, Mateo?, pregunté, mi voz apenas un susurro, pero se sintió como un grito en la casa silenciosa. Él cerró la puerta del frigorífico de golpe. Estoy tratando de encontrar un compromiso, Elena. Estoy tratando de mantener a mi hermano con vida y mantenerte aquí. Si refinanciamos podemos conseguir esos 180.000 euros sin tocar el fondo del criobanco. Pagamos una hipoteca mensual más alta, sí, pero mantenemos la seguridad. Mantenemos la posibilidad de otro bebé. Una posibilidad que no podríamos permitirnos de todos modos, Mateo. Tiré el papel de vuelta a la mesa. Estás añadiendo 850 euros a nuestro pago mensual. ¿Te das cuenta del tipo de estrés que eso le pone a una familia a punto de tener un recién nacido? No podemos sobrevivir a ese tipo de deuda, no cuando ya estábamos apenas sobreviviendo después de la primera ronda de FIV. Sigues arruinando nuestro futuro, solo que de una manera diferente. Dio un paso hacia mí, y este fue el conflicto más duro que habíamos tenido. Es mi familia, Elena. Sé que odias a Diego, sé que crees que es una carga inútil, pero sigue siendo mi sangre. No puedo dejar que muera en un centro gubernamental cuando tengo los medios para darle dignidad en sus últimos meses. Y honestamente no entiendo por qué esto es una pelea tan grande para ti. Tenemos un bebé sano en camino. ¿No es eso suficiente para ti? ¿Por qué la posibilidad de un segundo hijo pesa más que la certeza de salvar a mi hermano? Esa pregunta, ¿no es eso suficiente para ti? Me hirió más profundamente que cualquier otra cosa. Implicaba que era codiciosa, egoísta o de alguna manera desagradecida por el milagro que crecía dentro de mí. No se trata de codicia, Mateo. Se trata de ser utilizada. Se trata de la década que pasamos construyendo esta seguridad, esta base, solo para que tu madre mueva su mano y exija que la desmantelemos por un hombre que nunca levantó un dedo por sí mismo. Y no te atrevas a insinuar que no estoy agradecida por este bebé. Estoy protegiendo a este bebé y a nuestro futuro con cada fibra de mi ser. Esta idea de refinanciamiento es estúpida y cortoplacista, y solo retrasa el inevitable colapso financiero. La presión aumentaba, no solo por el dinero, sino por doña Carmen. No solo le estaba pidiendo dinero a Mateo, estaba haciendo visitas emocionales a domicilio. Apareció sin avisar el sábado, alegando que traía guisos. Yo sabía que estaba allí para presionar a Mateo. Se sentó en nuestra sala de estar, la que acabábamos de pintar, y lloró, describiendo la condición de Diego con detalles agonizantes, su voz goteando culpa. Mateo, cariño, pregunta por ti. Sigue diciendo, ojalá Mateo estuviera aquí. Tu pobre hermano se está apagando. No le queda mucho tiempo. Solo necesitamos traerlo a casa. Solo necesitamos ese fondo inicial. Seguía mirándome sus ojos diciendo, tú eres el obstáculo. Tú eres la egoísta. Me mantuve en silencio, negándome a participar, pero observé a Mateo. Parecía atormentado. Se estaba destrozando entre su esposa, su hijo por nacer y su hermano moribundo. Más tarde esa noche revisé los documentos sobre la mesa de nuevo, específicamente los relacionados con el historial médico de Diego. Mateo había dejado descuidadamente un sobresellado del anterior médico de cabecera de Diego, fechado hace 4 años. Era una carta de remisión. Mi corazón latía con fuerza. No debería haberlo abierto, pero el secretismo y la manipulación habían llegado a un punto de ruptura. Abrí cuidadosamente el sobre. Dentro había una carta formal que indicaba que Diego fue diagnosticado con enfermedad renal crónica etapa 4, y necesitaba cambios de estilo de vida inmediatos y serios, y un manejo médico continuo para prevenir una falla catastrófica. La carta era una advertencia terrible, esencialmente declarando que necesitaba ayuda hace 4 años. No fue una enfermedad repentina. Fue una crisis que se había estado gestando durante años, una crisis que la madre de Mateo conocía y nunca nos dijo.
Ella lo había visto descuidar su salud durante años y solo nos estaba llamando ahora, en el punto de no retorno, cuando el coste era astronómicamente alto. Esto no era solo Diego muriendo, esto era engaño calculado. Esperaron hasta que estuviéramos financiera y emocionalmente vulnerables, justo después de la costosa FIV y mientras estaba embarazada, para soltar esta bomba. Me quedé allí, la carta temblando en mi mano. Esto ya no se trataba solo de salvar nuestro dinero. Se trataba de una mentira deliberada de años que su familia había permitido que se pudriera, y esperaban que pagáramos el precio final por su negligencia. Miré el oscuro cuarto del bebé al final del pasillo. Miré la puerta cerrada de la habitación de invitados. El dilema moral acababa de ser reemplazado por una verdad mucho más oscura y mucho más dura. Yo sabía lo que tenía que hacer la próxima semana. Tenía que confrontar a Mateo con esta mentira. La carta que encontré del médico de Diego no era solo un trozo de papel, era un arma. Confirmaba todo lo que sospechaba, esta no era una tragedia inevitable, era un colapso evitable que doña Carmen y Diego habían ocultado intencionalmente hasta el último y más desesperado momento. Habían guardado el secreto durante 4 años, plenamente conscientes de su insuficiencia renal en etapa 4, solo contactando a Mateo, el buen hijo, cuando era su única fuente viable para un paquete de rescate de 6 cifras. Pasé el fin de semana analizando la logística. La fecha de alta de Diego se acercaba, ahora solo a 9 días de distancia. Mateo casi había finalizado el papeleo del refinanciamiento de la hipoteca. Estaba presionando con el compromiso, tratando de venderme la idea de que una hipoteca más alta era mejor que perder nuestros ahorros. Estaba operando bajo la premisa errónea de que estaba lidiando con una emergencia. Yo lo sabía mejor. Estaba lidiando con un fraude. Decidí que no podía simplemente arrojarle la carta. Estaba demasiado frágil emocionalmente, demasiado inmerso en su misión impulsada por la culpa de salvar a su hermano. Tenía que abordarlo estratégicamente como desmantelar una bomba. El lunes por la mañana, Mateo se estaba preparando para ir a trabajar. Estaba más silencioso de lo habitual, tarareando nerviosamente mientras se ataba la corbata. Claramente se estaba preparando para otra conversación difícil, tal vez otro intento de que firmara los documentos de refinanciamiento. Mateo, dije apoyada en el marco de la puerta de nuestro dormitorio, que se sentía a kilómetros de la habitación de invitados donde estaba durmiendo. He estado pensando en el refinanciamiento. Estoy dispuesta a firmar. Bajo una condición. Se detuvo con la mano en el aire, sosteniendo el nudo de su corbata. Sus ojos cansados, desesperados, se encendieron con una breve y agonizante esperanza. ¿Cuál es, Elena? Lo que sea. Quiero acceso total y transparente al historial médico completo de Diego, declaré con calma. No solo los informes recientes, sino todo de los últimos 5 años. Quiero contratar a un consultor médico externo, ajeno a la doctora García o a los médicos actuales de Diego, para que revise los archivos de forma independiente y confirme que este intensivo y costoso plan de atención domiciliaria es absolutamente la única opción antes de que hipotequemos nuestro futuro. Si es la única manera, firmaré los papeles. Él dudó. La esperanza se desvaneció, reemplazada por la sospecha. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? El diagnóstico es el diagnóstico. Se está muriendo, Elena. Porque 180.000 euros es demasiado dinero para gastar en la vida de alguien sin la debida diligencia, respondí, sosteniendo su mirada. No estamos hablando de un neumático pinchado, estamos hablando de disolver nuestra red de seguridad financiera. Si vamos a hacer este sacrificio, necesito estar segura de que la familia no te ha engañado sobre nada. Necesito pruebas de que los últimos 4 años de atención no fueron descuidados, forzando este gasto catastrófico e inmediato sobre nosotros. Si todo está en orden, firmo. Si encuentro alguna evidencia de ocultamiento o negligencia que condujo directamente a esta crisis, entonces nos retiramos por completo. El trato se anula. ¿Confías lo suficiente en tu familia como para aceptar eso? Este fue el dilema moral cambiado de sitio. Ahora, Mateo tenía que elegir entre confiar ciegamente en su madre y su hermano, lo que salvaría las apariencias pero nos costaría todo, o elegir la transparencia radical, lo que expondría la mentira pero potencialmente salvaría nuestro futuro. Me miró fijamente durante mucho tiempo.
Observé la batalla en sus ojos, la culpa exigiendo acción inmediata contra la honestidad intelectual exigiendo pruebas. Yo sabía que su madre ya le habría aconsejado que rechazara cualquier inspección, que citara la privacidad y la dignidad. Pero Mateo, en su esencia, odiaba los secretos. Necesito hablar con mamá y Diego, dijo finalmente con voz apagada. Pero si encuentras algo, cualquier cosa que demuestre que me mintieron, se acabó. No más dinero. No puedo vivir con que me mientan y perder mi matrimonio por ello. El alivio fue físico. Sabía que en el momento en que aceptara la investigación, la verdad saldría a la luz y el refinanciamiento nunca ocurriría. La tensión se intensificó inmediatamente. Mateo pasó los siguientes 2 días discutiendo furiosamente con doña Carmen por teléfono. Escuché fragmentos: no, mamá, ella tiene razón. Necesitamos los archivos, ¿y por qué necesitarían privacidad ahora? Esto no es vergüenza, son 180.000 euros. El miércoles, llegó el gran giro de la trama. Mateo regresó a casa y no fue a la habitación de invitados. Vino directamente a la sala de estar donde yo intentaba leer, y se veía destrozado. Diego se negó, dijo Mateo apenas pudiendo hablar. Se negó absolutamente a entregar su archivo médico completo. Dijo que era humillante y una invasión de la privacidad. Dijo que preferiría morir en el hospital que dejar que pasees por sus registros. Pero el rostro de Mateo me decía más que sus palabras. No era el orgullo de Diego el que hablaba, era su miedo a que saliera la verdad. ¿Y qué dijo tu madre?, pregunté suavemente sabiendo la respuesta. Te llamó una perra horrible y calculadora que estaba tratando de matar a su hijo, susurró. Me dijo que tenía que elegir ahora mismo. O firmaba los papeles de refinanciamiento hoy y aceptaba pagar por Diego, o los perdía a ambos. Colgó y envió un mensaje de texto: elige a tu esposa o a tu sangre. Se hundió en el sofá, derrotado. Me acorraló Elena. Ganó. Me siento enfermo. Siento que lo estoy perdiendo todo. Me senté a su lado, poniendo mi mano en su hombro. No, Mateo. Ella no ganó. Simplemente confirmó la mentira. Saqué la carta de hace 4 años de mi bolsillo y se la coloqué en la mano en silencio. Él leyó la carta, la que confirmaba el diagnóstico de etapa 4 de Diego 4 años atrás, y su rostro se puso blanco. La finalidad del engaño lo golpeó. Ya no se trataba solo de dinero, se trataba de traición. Su propio hermano y su madre habían orquestado esta crisis, sabiendo perfectamente que éramos vulnerables. Me usaron, se ahogó. Sabían esto durante años. Esperaron hasta el momento perfecto, el peor. El camino ahora estaba claro, pero el coste seguía siendo monumental. Mateo había sido completamente traicionado, y ahora teníamos que actuar rápido. Teníamos 2 días antes de que el hospital diera de alta a Diego. El siguiente paso ya no se trataba de ahorrar dinero, se trataba de proteger a Mateo de la lealtad destructiva de su propia familia, y de asegurar que nuestro hijo nonato no naciera en la deuda y el resentimiento. La culminación se acercaba. En el momento en que Mateo terminó de leer la carta de hace 4 años, el aire ya no se sintió pesado por la tensión, estaba eléctrico con una especie de rabia purificada y justificada. Su rostro, que había sido un mapa de culpa e indecisión durante 2 semanas, se endureció hasta volverse irreconocible. La traición caló más hondo que la amenaza financiera. No fue la enfermedad de Diego lo que lo rompió, fue la manipulación de las 2 personas que se sentía más obligado a proteger. 4 años, repitió Mateo, su voz apenas un susurro. Arrugó el papel en su puño. Me vieron pasar por el infierno con la FIV, nos vieron agotar nuestras cuentas bancarias por un bebé, y sabían que esto se acercaba. Esperaron hasta que no nos quedara nada, sabiendo que mi culpa me obligaría a elegirlos a ellos. El hospital le estaba dando a Diego 48 horas hasta el alta. Doña Carmen había dejado de llamar a Mateo directamente, toda la comunicación ahora ocurría a través de una serie de mensajes de texto venenosos y manipuladores enviados a su teléfono de trabajo, retratándolo como un hijo sin corazón y un fracasado. Ella no estaba pidiendo, estaba exigiendo, usando la vida de Diego como moneda de cambio. Necesitamos un plan, Mateo, dije, poniendo mis manos en sus hombros. El tiempo para la ira había terminado, el tiempo para la acción era ahora.
Tenemos que protegernos. No podemos darles el dinero. Pero tampoco puedes permitir que tu hermano sea abandonado, especialmente ahora que sabes la verdad. Mateo me miró, una claridad finalmente regresó a sus ojos. No. No les daré ni un céntimo de nuestros ahorros ni refinanciaré nuestra casa. Eso termina ahora. Pero sigo siendo su hermano. No puedo pagar la atención de lujo que demandan, pero puedo asegurar que reciba la atención necesaria. Pasamos el día siguiente, el día final crítico antes del alta, no al teléfono con abogados, sino con trabajadores sociales del hospital. Fue una negociación brutal y pragmática. Presentamos el caso. Diego no había cumplido con su tratamiento durante años, su madre se negaba a proporcionar atención a largo plazo, y nosotros, la familia inmediata, éramos financieramente incapaces de afrontar el coste inicial de 180.000 euros para enfermeros especializados a domicilio. Les mostramos la carta de hace 4 años, estableciendo un patrón de negligencia a sabiendas. La trabajadora social Brenda fue comprensiva pero firme. Si la familia no puede proporcionar los fondos para la atención a domicilio, y él no es candidato para un trasplante, la única opción restante es la colocación en un centro de atención a largo plazo, un hospicio o un ala de atención crónica especializada. Mateo me miró, sus ojos pidiendo aprobación. Asentí una vez. Este era el compromiso, salvar nuestro futuro mientras nos asegurábamos de que Diego no fuera abandonado en la calle. Fue la elección más dura y clínica que jamás habíamos enfrentado, eligiendo la supervivencia práctica sobre un rescate emocional imposible. Mateo llamó a su madre esa tarde. Me senté en silencio en la habitación, escuchando la destrucción de su familia. Mamá, no voy a darte los 180.000 euros. Elena y yo no vamos a agotar nuestros ahorros ni refinanciar la casa, declaró Mateo con la voz desprovista de emoción, como una máquina que entrega una terrible verdad. Sabemos sobre el diagnóstico de etapa 4 de hace 4 años. Nos mentiste. Esperaste el peor momento posible para dejarnos caer esto, pensando que elegiría la culpa por encima de mi familia. La explosión al otro lado de la línea fue inmediata y ensordecedora. Doña Carmen gritó, llamándome todos los nombres imaginables, un monstruo calculador, una viuda negra que había robado a su hijo. Pero Mateo cortó el ruido. Diego no será dado de alta en tu casa. He hecho arreglos para que sea ingresado en la residencia de cuidados crónicos de Los Álamos. Se especializan en cuidados paliativos y diálisis permanente. Sus necesidades médicas básicas estarán cubiertas por su seguro mínimo, y yo pagaré personalmente un pequeño suplemento mensual para sus artículos de confort y gastos imprevistos, no más de unos cientos de euros al mes. Este es el único apoyo que recibirás. Tendrá atención médica. No morirá solo. Pero no arruinará la vida que construí con mi esposa. La respuesta de doña Carmen fue el acto final de malicia. Si haces esto, Mateo, estás muerto para mí. Diego está muerto para ti. Nunca nos volverás a ver a él ni a mí. Elegiste a esa mujer por encima de tu sangre. Mateo simplemente colgó. No parecía triunfante, solo completamente vacío. En menos de un mes había perdido a su hermano y a su madre, no por la muerte sino por su propia toxicidad y engaño. 2 días después, Diego fue trasladado a Los Álamos. Mateo no fue. Lo animé a ir, pero él dijo, ya me despedí hace 4 años, Elena. Simplemente no lo sabía. Los 180.000 euros permanecieron intactos en nuestra cuenta. El bebé seguía a salvo. Estábamos a salvo. Unos días después del traslado, encontré la imagen de la ecografía, la que había escondido, sobre el mostrador de la cocina, al lado de la taza de café a medio vaciar de Mateo. Él la había encontrado. Entró en la habitación y por primera vez en un mes me abrazó. No con pasión, sino con una profunda y temblorosa gratitud. Gracias por mantener la línea, Elena, susurró en mi cabello. Gracias por luchar por nosotros. Habíamos ganado la guerra financiera, pero la victoria sabía a ceniza. Estábamos solos ahora, solo nosotros dos, esperando a nuestro bebé, completamente aislados de la familia de Mateo. Tuvimos nuestra segunda oportunidad, el dinero para el criobanco seguía allí, pero el coste emocional fue devastador.
Salvamos nuestro futuro, pero destruimos un pasado. A menudo miro fijamente el techo del cuarto del bebé ahora, observando las diminutas estrellas de plástico que Mateo colocó. Me pregunto si la paz y la tranquilidad de nuestro hogar, ahora libre de las demandas de su familia, realmente valen el agujero permanente y abierto que dejaron. Estamos a salvo, estamos embarazadas y estamos juntos, pero cada noche silenciosa me queda una pregunta aterradora: cuando finalmente sostengamos a nuestro bebé, ¿Mateo se perdonará alguna vez de verdad por la vida que tuvo que salvar soltando a su sangre?